Número 3. Software estático. El software estático se refiere a aplicaciones que operan sin cambios dinámicos en respuesta a datos o contextos variables funcionando de manera uniforme independientemente del entorno. Sus características principales son, por ejemplo, la inmutabilidad. No cambia su comportamiento a menos que se actualice manualmente. Son de interfaz fija, es decir, sus funcionalidades y apariencia permanecen constantes, y no tienen personalización, es decir, no se adaptan a su funcionamiento según las necesidades del usuario. Algunos ejemplos de este software estático pueden incluir calculadoras básicas, también, por ejemplo, juegos de video con reglas fijas que funcionan de la misma manera para todos los jugadores sin adaptación. Y a diferencia de la inteligencia artificial, el software estático puede personalizar no puede personalizar experiencia a diferencia de la IA, tampoco puede adaptarse, así como lo haría la inteligencia artificial, que puede adaptarse a preferencias de usuario y modificar su comportamiento basándose en la interacción de los datos recopilados. Número 4. Robótica simple. La robótica simple implica la creación y uso de robots que realizan tareas físicas específicas, siguiendo instrucciones programadas sin capacidad de aprendizaje o toma de decisiones autónoma. Sus características principales, por mencionar algunas, son los movimientos predefinidos, ejecutan acciones específicas sin variación, tienen falta de sensibilidad contextual, es decir, no responden a cambios en el entorno de manera inteligente. Y algunos ejemplos de esta robótica simple pueden ser las líneas de ensamblaje automatizadas, como los robots que siguen una ruta preestablecida, o la diferencia principal entre la inteligencia artificial es que los robots con inteligencia artificial pueden percibir su entorno, aprender de las experiencias y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, lo que les permite adaptarse a situaciones nuevas y complejas. Número 5. Estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas implican el uso de métodos matemáticos para resumir y describir las características de un conjunto de datos, sin involucrar procesos de aprendizaje o predicción. Sus mayores características es que, por ejemplo, incluyen un resumen de datos, incluyen medidas como la medida de media, mediana, moda, desviación estándar, etc. La visualización de la información, por ejemplo, el uso de gráficos y tablas para representar de datos, y pues no tienen referencia predictiva, no se utilizan para hacer predicciones sobre datos a futuro. Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, los análisis de ventas mensuales en una empresa, los estudios de encuestas presentados para dar resultados gráficos en barras o pasteles. Diferencia con la inteligencia artificial principalmente es que la inteligencia artificial no solo describe los datos, sino que interpreta y predice patrones futuros, permitiendo tomar decisiones. Y claro, aprendizaje automático. Número 6. Bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son sistemas de gestión de bases de datos que almacenan información en tablas interrelacionadas mediante claves primarias y foráneas, facilitando así la organización y consulta de datos estructurados. Sus características principales, por ejemplo, es la estructura tabular, datos organizados en filas y columnas, las relaciones definidas, las consultas eficientes, usando lenguajes como por ejemplo SQL para extraer y manipular datos. MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, sistemas de datos populares hoy en día. A diferencia de la inteligencia artificial, aunque las bases de datos relacionales son esencialmente para almacenar y gestionar datos, no realizan análisis inteligentes, ni tampoco toman decisiones basadas en los datos almacenados. La inteligencia artificial puede utilizar estos datos para aprender y generar insights, pero las bases de datos en sí mismas no poseen capacidades de inteligencia. Es crucial entender que, aunque muchas tecnologías modernas pueden parecer avanzadas y estar relacionadas con la inteligencia artificial, no todas constituyen inteligencia artificial. La automatización básica, los algoritmos tradicionales, el software estático, la robótica simple, la estadística y las bases de datos relacionales
son herramientas poderosas en sus respectivos campos, pero carecen de las capacidades de aprendizaje, adaptación y toma de decisiones autónomas que caracterizan a la inteligencia artificial.